Iglesia, Centro Cristiano, Luz y Vida a las Naciones. Pastor Luis Ángel Sinisterra. Versículo 20. Todos a una voz. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Tomen asiento, por favor. Cuando yo era pequeño, cuando era niño, escuchaba un refrán: el que no oye consejo no llega viejo. Pero yo digo, el que no obedece el consejo, ya trasladándolo a la vida cristiana, no llega a la madurez. No llega a ser maduro. Porque uno de los términos que utiliza la palabra de Dios es madurez. Y la madurez tiene que ver con cierto grado de perfección. Entonces, cuando uno no escucha el consejo, no recibe el consejo y escucha la corrección, realmente, aunque la persona lleve muchos años, no deja de ser inmaduro. Este mensaje va dirigido, como lo dije anteriormente, en primer plano a los líderes. Usted, líder que me esté escuchando en esta mañana, líderes de congregaciones, ayudantes y a todo el que sirve al lado de un pastor. En Proverbios 4:13 dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Proverbios 4:13. Porque eso es tu vida. Estas dos palabras del primer versículo que leímos me han inspirado mucho. Primero, consejo, y dos, corrección. Pero ¿qué es corrección? Porque a veces creemos que corrección es un regaño. Pero corrección es modificación a una cosa o a una persona para corregir sus faltas, errores, defectos o imperfecciones. Eso es corrección. Eso es una corrección. Pero esa corrección hay que hacerla con amor. Las escrituras inspiradas sirven para enseñar. 2, redarguir. 3, corregir. Y 4, instruir en justicia. Segunda Timoteo 3:16. Y el 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Esa es la escritura. Amén. En primer lugar, es inspirada por Dios y es útil. De manera que si tenemos que usar la parte correctiva o de la enseñanza, o redarguir o instruir, hay que hacerlo por medio de la palabra del Señor. Pablo dejó a Tito en Creta. ¿Cuáles fueron las motivaciones del apóstol Pablo? Recordemos que en Creta había una congregación, pero se cernían peligros sobre esta congregación. Recordemos que Creta es la isla más grande de Grecia y la quinta más grande en tamaño del Mediterráneo. Gloria a Dios. Allí nació el profeta y poeta Epiménides en el siglo VI antes de Cristo. Allí en Creta. Capítulo 1, verso 5 del libro de Tito. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como se te ocurrió. No, así como yo te mandé. Y Pablo le da las directrices al apóstol, a Tito. El apóstol le da las directrices a Tito, un joven principiante. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Esa fue la recomendación del apóstol Pablo a Tito. Tito era griego. Tito no era judío. Pero servía al lado del apóstol Pablo con mucha abnegación. Aleluya, gloria a Dios. Reconociendo en la figura del apóstol Pablo como una figura paternal, como una figura de autoridad, de servicio, de abnegación. Así lo miraban a él. Aleluya. Y aún aquellos que no habían fundado congregaciones al lado del apóstol Pablo, aún ellos pedían el consejo del apóstol, porque este varón estaba lleno de sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora bien, obediencia y sujeción son dos temas importantes. Capítulo 13 del libro de Hebreos. Hebreos 13, 17. Repito, Hebreos 13, 17.
Quien quiera que haya sido el escritor de esta epístola, miro en este varón el conocimiento que tenía del Antiguo Testamento, pero también de la obra de Cristo. Antiguamente eran los profetas, los Nebim, profetas. Más adelante fueron los rabinos, el orden de las sinagogas. Pero este varón tuvo un conocimiento amplio del nuevo pacto. Y dice, obedeced a vuestros pastores. Aquí habla en plural. Aleluya. Pastores. Habla del cuerpo pastoral. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, Aleluya. como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Mire, la obediencia trae obediencia a las normas, obediencia en el campo ministerial, trae consigo la formación de nuevos líderes, la formación de nuevos líderes. Trae consigo la prosperidad espiritual de la congregación. Que decimos en una familia, literalmente hablando, donde desde el menor hasta el mayor levanta la mano contra sus padres. ¿Qué decimos? ¿Ah? ¿Quién respeta a esos padres? Nadie. Porque si los hijos no respetan a sus padres, pues realmente es muy difícil que otras personas los vayan a respetar. ¿No es cierto? Amén. Pablo le dice a Timoteo que él es padre, que él es su padre. Dice, yo te engendré en el Evangelio, yo te engendré, yo te engendré. Y al mismo tiempo, dice el apóstol que ellos velan por las almas de los creyentes. Y esto, estimado oyente, aunque esté muy lejos de acá, de Bogotá, esto también es para ustedes. En su congregación, trate con respeto a los líderes. Eso no es rebajarse, eso es seguir el orden. Trate con respeto a la autoridad. Trate con respeto a sus padres. Aleluya. Trate con respeto y consideración a aquellos que oran, que velan, que ayunan por usted. Gloria a Dios. Y dice, orad por nosotros. Gloria a Dios. Hermanos, todos los que servimos en el campo ministerial, ya sea pastor, ya sea un líder, ya sea una
una lideresa que llaman hoy, una lideresa, ya sea un ujier, hay que tratarlo con consideración. Porque finalmente quien sale beneficiada es la congregación. Aleluya. ¿No es cierto? Es la congregación. Porque nadie nos obliga a enseñarle a usted. Nadie nos está presionando para que dediquemos tiempo en su formación, sino más bien lo hacemos por amor y lo hacemos por gratitud, porque es mucho lo que el Señor hizo por nosotros. Amén, amén, gloria. Y lo que los líderes antes de llegar a los pies de Cristo, ellos hicieron por nosotros, clamando, orando, gimiendo, ayunando, Amén, amén. velando hasta altas horas de la noche. Gloria. Y Dios recibió esas oraciones. Y Aleluya. un día nos tocó, me tocó, te tocó. Aleluya. Y vimos que no había otra alternativa sino llegar a los pies de Jesucristo. Amén. Y hoy le servimos a Él con temor y temblor. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, obediencia y sujeción no es humillación. No es humillar a nadie. Aleluya. O me señalaba algún hermano, pues usemos a fulano de tal. Yo le decía, amén, hermano. Pareciera que eso sobraría, pero realmente eso me protegía. Aleluya. Eso me protegía. Porque si un hermano de los que él me decía, llámelo a predicar, no hacía bien las cosas, yo no tenía ninguna responsabilidad con eso. ¿No es cierto? Aleluya. Afortunadamente todos lo hacían bien. Pero entonces lo que quiero significar es que todos estábamos bajo una autoridad. Mire, yo no creo, y se lo digo con todo amor y con toda claridad, yo no creo que entre ustedes, los que ya mencioné, vaya a haber desacuerdo. Gloria a Dios. Porque a la cabeza del grupo que ya he mencionado está la hermana Alcira, luego sigue la hermana Marta, luego sigue Juan Pablo y el hermano Uribe. ¿Correcto? Amén, amén. Entonces, no va a haber discrepancias Gloria. porque ya hay un orden Amén. jerárquico. Y espero que eso no sea cambiado. Aleluya. Hay un orden jerárquico. Alabanzas a Jesús. Y esto es para protección del mismo ministerio. Gloria a Dios. Porque ningún programa, cuando yo no esté, puede realizarse sin siquiera una llamada. Hermano, vamos a hacer esto. Pensamos hacer esto. ¿Qué hacía yo cuando nos reuníamos en un local y Dios me iluminaba para un programa? Yo lo planteaba a ustedes, los que ayudan. Muchas veces me decían, hermano, pero para esto no hay dinero. Yo aceptaba.
Porque tampoco, óigase bien, el pastor en una congregación no es como un carro sin freno. ¿No es cierto? Hacerle ver las cosas a los que estamos dirigiendo, que sea razonable, hermano, es una bendición para uno mismo. ¿Ah? ¿O no? Amén. Claro que sí, es una bendición. Entonces, en la obra del Señor hay una coordinación. Debe haber coordinación en las cosas. Mire, por aquí han pasado hermanos, yo no voy a mencionar ningún nombre, que en algunas oportunidades hablaban de ciertas cosas, de comprar ciertas cosas, ciertos programas, y después me decían, con permiso del hermano. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Unos, francamente, eso me parece algo de mal gusto. Porque si yo pienso algo como ayudante, primero tengo que presentárselo al pastor. ¿No es cierto? Claro que sí. ¿Ya para qué? O que este lugar está muy pequeño, vamos a conseguir uno más grande. Bueno, y la plata. Y con permiso del pastor, pero ¿ya para qué? Eso no tiene ninguna carta de presentación. Hay que ser prontos para oír, no tardos para oír, sino prestos para oír. Escuche el consejo. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 13. Hebreos 5. Dice el verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y Santiago dice, todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Cuando Pablo encargaba a alguien de un lugar, le escribían pidiéndole consejo, pidiéndole instrucciones. Hay un versículo en 1 Corintios 7:1. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El predicador le estaba consultando a Pablo las diferentes opiniones que había en Corinto respecto del matrimonio o de no casarse. Y el predicador se vio obligado a escribirle al apóstol Pablo, a pedirle luces
en relación con este asunto. Pablo en su epístola a los Filipenses dice: como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Un pueblo así, una congregación así, es porque fue bien enseñada y alcanza metas. Aleluya. Una congregación así alcanza metas. Gloria a Dios. Que cuando sus líderes le dicen: hermano, vamos a predicar en la calle. Amén, hermano, amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a tener un día de ayuno. Amén. Gloria a Dios. Porque, hermanos, hay que involucrar la congregación. Alaba. Así sea cada uno en su casa en esta época. Aleluya. Porque hay reuniones que no se pueden hacer en conglomerado. Y a propósito, estamos orando los martes. Pues oramos todos los días, Amén. obviamente, porque este debe ser un ejercicio, una práctica del cristiano. Pero, hermanos, dediquemos un tiempo el día martes para clamar por la iglesia, Amén. para clamar por Colombia, Amén. Amén. porque la situación en Colombia está muy difícil. Amén. Hay que admitirlo. Amén. Amén. Los ánimos están caldeados, Sí, Señor. pero el único que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra es nuestro Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Aunque está profetizado Aleluya. que habría guerras, rumores de guerras, Sí. nación contra nación y reino contra reino, Amén. Amén. Así es. en diferentes lugares. Amén. No en todos los lugares no dice, sino en diferentes lugares. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí en Colombia hay una iglesia numerosa, Amén. Amén. una iglesia que necesita amplitud para seguir anunciando la salvación de nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno si una tarde o un domingo frente a un hospital, a una clínica, Aleluya. Gloria a Dios. se canta, se predica la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y debemos hacerlo, Amén. Amén. Eso está bien hecho. porque hay muchas almas necesitadas de Cristo. Gloria Y si a Dios. se va esa persona, que se vaya con el Señor. Amén. Amén. Porque lo más triste es que alguien muera sin Cristo. Aleluya. Porque Cristo para mí es todo, todo y todo es Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es. Gloria. Él me recogió desde mi temprana edad y Él ha sido para mí mi Padre. Amén. Él ha Amén. sido mi hermano. Aleluya. Él es mi Salvador. Amén. Amén. Hermanos, yo en el mundo, prácticamente cuando salí de mi casa, fui solo, yo me crié solo. Aleluya. Yo no tenía hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando me entregué al Señor, mis familiares se aislaron. Me veían tal vez como un animal raro, pero hermanos, Dios me dio una familia Amén. en la fe, Amén. Amén. Gloria a Dios. una familia numerosa, Amén. Amén. Gloria a Dios. y también me dio una familia en la carne, me dio una familia, unos hijos, unos nietos, una esposa, Aleluya. Gloria a Dios. y me han rodeado de su cariño.
Tanto la iglesia como mi familia Gloria a Dios, aleluya. me han rodeado de cariño. Gloria a Dios. Y sé que los hermanos no cesan de orar por nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios. Y la meta es terminar con gozo. Amén, amén. Gloria a Dios. Pero con esa satisfacción de haber enseñado y de haber ayudado y haber fundamentado a algunos hombres que están sirviéndole al Señor como pastores, Amén, gloria a Dios. ganando almas Amén, amén. para la gloria del Señor. Santo, santo. Es muy triste cuando la gente no acata, no asimila la palabra de Dios. Es muy triste. Alabanza a Jesús. ¿Cómo se sentiría Moisés en medio de ese pueblo que aún por momentos querían lincharlo, querían matarlo? Santo Señor. En otros momentos querían huir a Egipto. Gloria a Dios. En otro momento decían, pero ¿por qué nos sacaste de allá? Para que muriéramos en este desierto. Aleluya. Y Dios dijo, los voy a destruir, Moisés. Y a ti te pondré Oh, sobre gente más noble que ellos. Gloria a Dios. Pero Moisés, con un corazón de pastor, se postraba ante Dios y le decía, Dios, no lo destruyas. Aleluya. Perdona el pecado de ellos, Señor. Gloria a Dios. Y el Señor le decía a Moisés, lo he perdonado conforme a tu dicho. Gloria Moisés, a Dios. tipo de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuántas cosas, cuántas ofensas, cuánta rebeldía habremos tenido, pero nuestro Señor oró por nosotros. Gloria a Dios. Amén, amén. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a Dios. Mano, alabe a Dios esta Aleluya. mañana. Escuche el consejo y ¿no es cierto? Para aconsejar a otros. Amén, gloria a Dios. Entonces, escuche el consejo, recibe la corrección, estimado ayudante, líder, escucha a tu pastor. Aleluya. Y vamos a orar en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a orar por los líderes, Amén. pastores, misioneros, hijos de pastores que en su mayoría no quieren saber nada. Vamos a orar por la hermana Cándida, Amén, gloria a Dios. viuda de Ramírez. Amén. Vamos a orar por la familia del hermano, el hermano Luis que partió. Dejó familia, ¿cierto? Sí, la viuda y dos hijos. Vamos a orar, nietos. vamos a orar por ellos. Vamos a orar por la extensión del reino de Dios en el mundo. Amén, amén, gloria a Dios. Porque hay fuerzas que están peleando Sí, Señor, amén, amén. contra La evangelio. el poder del Espíritu Santo, Oh, Señor. para que no se predique el Evangelio.
Cristo mío, ten misericordia. para que la gente no se convierta a Cristo. Oh, Señor. Pero vamos a orar con el poder que Dios nos ha dado. Amén, amén. Y vamos a ordenar en el nombre de Jesús a esos demonios que huyan. Amén. Gloria a Dios. Porque esos son demonios Amén, amén. Son demonios. que se han apoderado de los aires. Sí, Señor. Aleluya. Estén de pies, hermanos. Quiero que inicien la oración. Amén, Señor Jesucristo. Rey de gloria, Rey de gloria. Aleluya. Te doy alabanzas, te doy la gloria, Señor. Aleluya, aleluya, Señor amado. Aleluya. Yo clamo por la sanidad, Dios mío, de mi esposa, Señor, con tu mano, Señor. Tu poder sobre ella, Dios mío, y sé tú sanándola, Dios de la gloria. También clamo por la hermana Cándida, viuda de Ramírez, Señor de la gloria. Usa, Señor, a sus hijos para que no la desamparen, Señor. Dios de la gloria, Dios de la gloria. Clamamos, Señor, por los líderes, por cada predicador, por cada maestro de tu palabra, Señor. Bendiga cada día. Mira, Señor, que los aires están cundidos de demonios que no quieren que tu nombre, que tu palabra se predique y que la gente se convierta. Pero en el nombre de Jesús, Hamashiach, le ordenamos que huyan de Colombia. En el nombre